Hola amigos del enemigo, soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes. Y hoy, señores y señoras, vamos a hacer la reseña del disco debut de Aaron Moreno. Ya ni me acuerdo cómo se llama esa mierda. Sonidos graves para gente aguda. Antes de empezar la reseña, por favor, los invito a que se suscriban, espichen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video. Le den like a este video también, por favor comenten si les gustó, no les gustó este disco, qué opinan de Aaron Moreno, les trama, no les trama, qué más quieren que reseñemos en este canal o qué otros temas quieren que discutamos. Y por favor síganos en todas las redes sociales como @elenemigo_col. Perdonarán la luz que me está haciendo como sombra con la misma cámara. Entonces, ¿quién es Aaron Moreno? Aaron Moreno, compositor, productor. Realmente su carrera, digamos, musical, más allá de sus estudios, no, digamos, ha sido como muy rica en el sentido que no, digamos, tiene mucha trayectoria o muchos discos publicados. Realmente lo empezamos a conocer fue con Hazlo Pablito. Dentro de todo el mundo, Hazlo Pablito, el llamado príncipe del trap en Bogotá, artífice de canciones como Mercho Percho, como Trapping en el D1, como TM Everywhere, etc. La gran mayoría de su disco debut y la gran mayoría de los beats y la producción detrás de Hazlo Pablito está bajo la dirección y bajo las manos de Aaron Moreno. De hecho, más o menos por las fechas en las cuales Hazlo Pablito empezó como a salir a la luz, Aaron Moreno, como un poco debajo de cuerda y un poco de manera un poco más clandestina, por así decirlo, empezó a publicar canciones de lo que sería su proyecto personal bajo su propio nombre, que es precisamente Sonidos Graves para Gente Aguda. Este proyecto, digamos que no tiene nada que ver con trap, no tiene nada que ver con rap, sino que es más una cuestión electrónica y de electrónica experimental. Este disco realmente salió como en enero o febrero o marzo, algo así. Salió como en el primer trimestre del año, si mal no estoy, y hasta ahora lo estoy reseñando. Es una combinación entre pereza, procrastinación, negligencia, todo este tipo de cosas, pero también un gran componente, porque no lo hice antes, es que este disco no es tan fácil de escuchar y no es tan fácil de descifrar y no es tan fácil de explicar. Teniendo en cuenta todo eso, es un disco fantástico, pero fantástico. ¿A qué suena Sonidos Graves para Gente Aguda? Este es un disco, sí, repito, de electrónica experimental que toma varios elementos. Digamos que el eje central, siento yo, es una exploración sobre el ritmo, sobre la percusión, sobre los diferentes timbres de diferentes elementos percusivos, y también como una exploración de diferentes ritmos, sobre todo latinoamericanos. Hay algo de bolero, hay algo como de cumbias y bullerengues, hay inclusive una especie de champeta, pero todo esto no lo hace de una forma muy literal ni muy directa. De hecho, uno tiene que escuchar el disco más de una vez para darse verdaderamente cuenta y para lograr entender cómo Aaron de cierta forma deconstruye y abstrae estos diferentes ritmos. Las canciones además tienen estructuras supremamente impredecibles, están todas llenas de arreglos y pequeños detalles, inclusive pueden pasar por desordenadas, pero desordenadas como en un sentido también muy atractivo. Todo el disco y todas las canciones son muy abstractas y todas están llenas de timbres y colores muy distintos que logran crear capas muy particulares y muy únicas en cada una de las canciones. La instrumentación de este disco está supremamente regada por todas partes. Hay desde guitarras limpias y guitarras distorsionadas con efectos rarísimos, hay bajos sintetizados, hay sintetizadores y teclados, hay piano, hay bajo eléctrico con distorsión o a veces con filtros extraños, hay baterías reales, hay elementos de percusión menor, pero también hay samples como de beats y secuencias, hay voces limpias, voces distorsionadas, con reverberación, sin reverberación. Hay un elemento muy importante, siento yo, que es la presencia del cello. Hay un cello, si bien no están todas las canciones, sí siento que sirve en algunos puntos y en algunas canciones como de hilo conductor de todo este disco. Entonces es
un disco supremamente rico, supremamente profundo y supremamente detallado, el cual es bastante expresivo y tiene mucha personalidad al momento que uno lo escucha de principio a fin. Como para trazar algunas influencias, sí siento que puede haber una influencia muy grande, muy notoria, digamos, de DJ Shadow con su disco Introducing. Siento que es lo más cercano que podríamos como poner el dedo en algo que tiene que ver con este disco, porque como ese afán de los samples y los cortes rítmicos y como un disco supremamente percusivo, pero obviamente también tiene influencias de productores un poco más, digamos, mainstream o más contemporáneos, como Nicolás Jar, como Nicola Cruz, inclusive proyectos mexicanos como Centaurus. Sobre todo Centaurus, como los primeros EPs, cuando era un poco más interesante, no ese pop horrible que hace ahorita. Inclusive cosas como Aphex Twin o Flying Lotus. Entonces digamos que las influencias que permean este disco sí abarcan diferentes ramas de la música electrónica. Para empezar un poco más ya, digamos, como en el tracklist, en las canciones, el disco abre con 2 minutos. 2 minutos es tal vez mi canción favorita, o digamos de las canciones más interesantes, siento yo, del disco. Tiene un piano procesado así con un pitch que sube de velocidad, baja de velocidad, de tempo, se distorsiona, se alarga y crea una sensación así como súper inesperada y como súper mareadora. Hay muchas capas de cello en esta canción. Tiene un bajo súper hiperactivo también, un poco siento yo al estilo Thundercat, en lo que pudo haber hecho en alguna canción del You're Dead de Flying Lotus. Hay un momento de esta canción que me parece un arreglo y un detalle muy chévere, que de hecho tiende a hacerlo en varios momentos del disco, y es que alrededor de los 2 minutos hay un pequeño corte como medio con silencio y hay un sample de la voz de una chica diciendo: ¿estos son 2 minutos? No son 2 minutos. Que se siente que es algo muy real y muy tangible de el momento en el que de pronto Aaron estaba grabando algún instrumento y se coló esa conversación, o de pronto es una nota de voz de alguna amiga de él o lo que sea. Y si hay varios detalles de estos, como de conversaciones que tiene él o sonidos que seguramente él capturó de su casa o de su día a día y que involucra dentro de la instrumentación de estas canciones. Al final esta canción termina como en un jam súper épico, lleno de capas y lleno de instrumentos y timbres y percusiones, y se siente súper visceral y súper psicodélica y súper intensa, y al final termina también con unos breaks así muy al estilo DJ Shadow. Luego viene la canción La Guapa, que es tal vez la canción con la cual les recomiendo que entren al disco, ya que es como la más pop, por así decirlo. Es la que tiene una estructura mucho más sencilla en cuanto que es verso coro. Tiene un coro muy pegajoso. De hecho, la canción tiene además un videoclip. Es una especie como de son medio bolero, digamos que tiene una estructura rítmica un poco más literal, con una guitarra con delay que le da un timbre muy especial. Además es la que tiene, digamos, una letra completa y, digamos, se muestra mucho más la voz de Aaron. Es una canción donde Aaron habla de una persona a la cual él quiere, seguramente su pareja, y esta persona se va de viaje. Entonces habla un poco como de ese tiempo y esa distancia que los separa, pero que también le gusta y entiende que es hasta cierta forma interesante sentir como esa nostalgia y como esa ansiedad de volver a ver a esa persona, porque cuando la vuelva a ver va a ser más feliz. Y también mientras está esa distancia entran personas indiscretas seguramente como a coquetearle, pero que él se mantiene firme con la persona que se fue. No sé, es una letra bien interesante. Luego viene el interludio A, que de hecho, pues para cubrir también los dos interludios de este disco, son un poco más como pequeños experimentos rítmicos, más desordenados, llenos de pequeños piticos y blips, blops y cosas así raras. Tiene también una cosa que siento yo que permea muchas de las canciones de este disco, y es que en las líneas melódicas, o digamos las relaciones armónicas en las canciones, tienden a estar un poquito desafinadas, como los instrumentos y algunas líneas, que les da un carácter mucho más orgánico a la canción y que me recordó mucho a algo que podría ser Meridian Brothers. Eblis Álvarez de hecho tiende a hacer mucho eso, como ponerle un chorus un poco exagerado o desafinar un poco sus instrumentos para que no se sienta tan literal las relaciones armónicas o interválicas de una canción. Aeropuerto es una canción bastante interesante porque es una especie de champeta supremamente abrasiva e intensa y llena de
de capas y llena de cosas. Repito, esta es otra de los momentos donde se alcanza a entender como el ritmo el cual está abordando, en este caso es como la champeta, pero lo hace de una forma supremamente abstracta. Y finalmente pues el disco termina con una antigua y con última, que son de pronto las canciones más experimentales, más ruidosas, más frenéticas, más llenas de capas, repito, con mucho énfasis en la percusión, en los diferentes timbres de diferentes tambores, de diferentes cosas rítmicas y lo que sea, muchas capas de muchos sonidos, sintetizadores, samples sobre todo, y todo esto. Como pudieron ver, es bien difícil de describir este disco, como tener un solo argumento o digamos un solo, describirlo en una frase, por así decirlo, resumirlo, porque es un disco que abarca muchas cosas y es un disco supremamente complejo. No es un disco fácil de escuchar, no es un disco para todo el mundo, aún así es un disco supremamente bueno, supremamente interesante. Han visto mi canal o si me han seguido en redes durante estos últimos años, ustedes sabrán que yo he sido, pues no bastante, pero sí he sido vocal sobre algunas críticas que tengo yo en la electrónica colombiana. Siento yo que el 90% de la electrónica que sale de nuestro país tiende a ser como muy para el club, muy para la fiesta, todo lo que sea house, techno, EDM, deep house, todo eso, y que está bien y bacano, pero siento que las propuestas experimentales tienden a ser digamos mucho más relegadas como al estudio y mucho más a publicaciones independientes por ahí re X que nadie escucha. Entonces es como que nunca ha habido una verdadera exploración en el campo de la música electrónica experimental con un fin, digamos, a que la gente lo escuche, muy rica en el país, siento yo. Y discos como Sonidos Graves para Gente Aguda de Aaron Moreno me parece que es un gran logro. Es un disco supremamente espectacular, es un disco que además siento que es muy único, es un disco que se destaca obviamente dentro del panorama de la música electrónica en Colombia, pero también se destaca dentro de todo lo que ha salido este año y todo lo que ha salido en los últimos años como en músicas alternativas en el país. Además, esta exploración de ritmos latinoamericanos y ritmos colombianos también le da un factor como muy regional, muy importante, siento yo. No sé, o sea, este disco es fantástico, definitivamente el disco de electrónica del año del 2019, y dudo realmente así a leguas, a kilómetros, que otro disco de electrónica en Colombia lo supere o lo iguale. Esto es verdaderamente una cosa supremamente vanguardista a mi forma de escucharlo y a mi forma de ver. Yo le doy a este disco un 9. Aaron Moreno, Sonidos Graves para Gente Aguda. Por favor comenten, les gustó o no les gustó, denle like al video, por favor suscríbanse, prendan la campanita, síganos en redes sociales como @elenemigocolombia, el enemigo col, y difundan el amor.